Ha pasado tan solo un día desde la aplastante victoria del rechazo y la humillante derrota que sufrió el apruebo. Y en medio de todo eso estamos empezando a ver las primeras consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo como la prensa en general se ha vuelto en contra de la izquierda y en gran medida casi parece que será una voltereta por un tema simplemente sacar más rating. Se dieron cuenta que el rechazo tuvo un amplio apoyo y por lo tanto ahora todos los matinales están cuestionando a figuras del Partido Comunista, del gobierno, se están burlando, figuras como José Antonio Neme se ha puesto burlón en contra de Daniel Stingo y muchas figuras que antes la prensa no se atrevía a tocar, bueno, los están atacando con mucha fuerza. Y por otro lado, tal como lo anunciamos más temprano este día, el gobierno de Boric anunció su plan, que es bastante secreto y bastante perverso, para intentar salvar la situación, aunque probablemente no le funcione, a la vez que la centro derecha y la centroizquierda por el rechazo anunciaron su camino a seguir a futuro y qué es lo que van a hacer. Y se vienen cambios muy profundos a nivel político en Chile y esto no es que se haya acabado todo con esta elección, sino que esto va a seguir creciendo y se vienen días de lucha política muy importantes en nuestro país. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Carlos Peña y Joan Ramos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? La prensa, que ya hace algún tiempo se había empezado a inclinar un poquitito más hacia el rechazo, pero que generalmente igual alababa bastante el apruebo, se acaba de dar una voltereta de nuevo y se ha puesto completamente en contra de la izquierda, en contra de todos los que representaban la opción del apruebo. Porque en realidad la prensa en nuestro país, para bien o para mal, yo diría más para mal, muchas veces no se guían por convicciones, sino por intereses políticos, corporativos, o en muchos casos simplemente siguiendo lo que creen que es la mayoría. Muchas de estas figuras que vamos a ver fueron cómplices de la destrucción y el surgimiento del octubrismo, de la delincuencia y muchas de las situaciones que se dieron. Y bueno, ahora que ven que es popular hacer otra cosa, cambian de opinión. Cuando era popular apoyar el estallido y muchas de tus fuerzas políticas que ahora están criticando, lo hicieron y ahora que no lo es, no lo hacen. Entonces hacen un poco esa crítica, se da un poco esa disposición. Eso es lo que están haciendo en gran medida. Y no hay mejor ejemplo para eso el caso de José Antonio Neme, que insisto, desde hace un año más o menos cambió un poco el discurso y se ha puesto cada vez más duro con estas situaciones, supo leer un poco la situación, pero que antes él realmente no hacía eso. Y ahora incluso llegó a otro nivel, llegando a burlarse de Daniel Stingo luego del resultado del plebiscito, diciendo: ¿quién pone la música ahora, Daniel? ¿Cuál mambo vas a bailar? Y se burló con la frasecita de que, ay, esta no es tu plata, con la frase también que hacía Stingo de decir que nosotros ponemos las reglas y el resto tiene que acatar. Se burló de la arrogancia, con justa razón, que estaban presentes en los sectores del apruebo, a la vez que otros panelistas de distintos matinales hacen lo mismo. Por ejemplo, en el programa Mucho Gusto, se le hizo interrogaciones por parte de la periodista Soledad Neto muy duras contra Iracy Hasler y ella le dijo a la alcaldesa del Partido Comunista de Santiago que ella no supo ver venir, igual que toda la izquierda, lo que se venía, que tanto le decían a la derecha que no lo vieron venir con el estallido y ahora ella le decía lo mismo a ellos: ustedes en la izquierda no lo vieron venir. El arrastrante resultado y cómo el rechazo humilló al apruebo. Y la alcaldesa del Partido Comunista se incomodó y no sabía mucho qué responder, no se atrevía mucho a criticar el proceso constituyente. Es realmente un quiebre interno enorme y vemos cómo se está dando casi que un cambio político-cultural, ya que la prensa en general se está adaptando un poco a las nuevas realidades y por lo tanto está decidiendo seguir lo que dice la mayoría y por lo tanto apoyar más la posición de lo que era el rechazo. Nuevamente validando un poco más sectores principalmente de la centroizquierda por el rechazo, el PDG, y los sectores de derecha, liberales y etcétera que estaban presentes ahí. Y el gobierno de Boric, en medio de eso, reveló su plan además de lo que quiere hacer a futuro. Porque el gobierno de Boric no se va a dejar caer simplemente, no, están haciendo una jugada bastante perversa para intentar salvar al apruebo o lo que proponía el apruebo. Y ese plan consiste en algo que es bien perverso, que es reconocer que sí, perdieron el plebiscito en el apruebo y que claro, fue una derrota humillante. Pero lo que están empezando a decir
es que, ok, ya se perdió, pero el proceso no se acaba, que en realidad es sabido, y como vamos a ver más adelante, la centro izquierda y la centro derecha también dicen que se va a cambiar la constitución, pero que lo que se debería hacer, y esta es la jugada que está intentando hacer el PC, el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos esos sectores de izquierda radical, es que el rechazo en realidad lo que se debería hacer es tomar la constitución que perdió con el apruebo y esa cambiarle un par de cositas. O sea, esta constitución que fue ampliamente rechazada por la población chilena en el plebiscito de ayer, bueno, quieren tomar esa misma y a esa modificarle cosas. Eso es lo que está tratando de colocar Boric. Y en realidad eso es algo que no puede hacer, es algo que está tratando de instalar, pero que solo va a poder hacer si la derecha y además la centro izquierda y además el PDG se lo permitieran. Y probablemente eso no ocurra. Lo que tiene que ocurrir es que eso se bloquee, porque el proceso al continuar debería ser con hoja en blanco. Nada de constituciones prehechas por parte del gobierno que esta que perdió en el apruebo, sino que de nuevamente, si se va a empezar, se parte desde cero en eso. Entonces, que sea la población la que decide, que sea justamente la nueva organización política que está tirada hacia el centro que decida, y no que sea la constitución del apruebo que la dejen ahí y la modifiquen un par de cosas. No, eso no. En realidad eso no va a ocurrir a menos que la derecha, la centroizquierda y el PDG se lo permitan, y probablemente no se lo van a permitir. Pero al mismo tiempo, también se ve que con esto surgen nuevos grupos políticos, y lo mencionamos en este canal, que si ganaba el rechazo esto era lo que iba a pasar, y nuevamente creo que se hizo una buena predicción en este punto, porque por un lado algo que mencionamos fue que la centroizquierda por el rechazo iba a ser la gran beneficiada, iba a crecer mucho y que iba a cambiar el eje político chileno para irse más hacia el centro. Y efectivamente eso está ocurriendo. Por un lado, uno de los grandes beneficiados, y aunque a la prensa no le guste decirlo, la realidad es el Partido de la Gente y Franco Parisi en particular. Su influencia en el norte de Chile fue muy buena para el rechazo y van a crecer en los próximos años. La victoria del rechazo, y con el margen que significó esto, significa un crecimiento importante del Partido de la Gente, que está trayendo distintas fuerzas políticas de sectores centristas, algunos sectores liberales, algunos sectores justamente antisistema y algunos sectores más bien nacionalistas, es más bien un conglomerado de distintas cosas. Por otro lado, la centroizquierda por el rechazo mencionamos que iba a crecer mucho y está creciendo bastante, tanto así que todos estos sectores de la centroizquierda que fueron por el rechazo están anunciando la creación de una nueva coalición política que se llama Centroizquierda por el Futuro, que en la práctica va a ser un conglomerado todos los de centroizquierda que fueron por el rechazo y por lo tanto van a representar lo que era la centroizquierda de los años 90 y comienzos de los 2000, o sea, mucho más centrada, mucho más pro mercado, con un elemento más bien socialdemócrata, pero con elementos de mercado. Eso va a ser como lo que fue el gobierno de Elwin, de Frey y de Lagos. Eso es lo que van a representar, con figuras que han desde lo que era el Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al PPD y Amarillos por Chile, donde probablemente la que va a liderar esto va a ser la senadora Rincón, que actualmente es de la Democracia Cristiana, pero ahora pasaría a ser la que lidera esta nueva coalición. Y eso es bastante positivo porque va a mover el arco de la centroizquierda no hacia más hacia la izquierda, sino más hacia el centro, acercarlo a lo que fue el periodo concertacionista. Y esta coalición, mucho más centrada, que también va a absorber Amarillos por Chile porque se están agrupando con ellos y también con la agrupación Una que nos una, si fueran inteligentes a nivel político, harían coalición electoral con el Partido de la Gente, con los cuales pueden trabajar en estas materias, y también probablemente con Evópoli para sacarle una tajada a la centro-derecha, y de esa manera podrían convertirse en una coalición centrista con ciertos tintes liberales, pero que lograrían aglomerar un grupo importante de personas. Y por otro lado, la centro-derecha también anunció algo. Se dieron cuenta de unas ciertas cosas. Por un lado, se dieron cuenta que si se quedaban callados les iba mejor en las elecciones que se hablaban. Novedoso, ¿no? Y efectivamente, esta elección se ganó por el rechazo porque la derecha, desde los republicanos a la centro-derecha, se quedaron bastante callados. Muchas gracias a la derecha por cerrar la boca, porque efectivamente si ellos hablaban y lideraran esta campaña, habría sido un desastre electoral. Pero más allá de eso, al darse cuenta de eso, se dieron cuenta que no tenían que buscar votos hacia la derecha, sino hacia el centro. Y por lo tanto, la centro-derecha, la coalición justamente que incluye a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, anunciaron que se van a alejar del Partido Republicano, que probablemente no le den espacio en sus listas electorales, que fue una de las razones por las cuales los republicanos pudieron sacar tantos cargos también, por estar en las mismas listas electorales que la centro-derecha, y siguiendo un poco lo que había dicho Mario Desbordes, de irse justamente al centro y aliarse con la centro-izquierda, la centro-derecha anunció que va a buscar irse al centro, y lo que quieren hacer es una alianza con la Democracia Cristiana, liderada por Jimena Rincón, como también con el Partido de la Gente. Y aunque efectivamente
Si eso ocurriera, la centro derecha se vería muy beneficiada. Sería una pésima estrategia tanto para las figuras de la centro izquierda por el rechazo como también para el partido de la gente, porque en realidad ahí la centro derecha los terminaría absorbiendo y llevándolos inevitablemente al fracaso político y cultural, que es a lo que está usualmente destinado a las fuerzas de derecha en este país, porque usualmente, aunque tengan victorias temporales, tienen derrotas culturales y políticas en el largo plazo. Si esas fuerzas políticas de la centro izquierda por el rechazo como también del PDG quieren ser exitosas, deben mantenerse ajenas a una coalición o agrupaciones con la centro derecha, sino que deberían más bien seguir su propio camino, como lo mencionamos un poco antes, y trabajar lo más entre ellos. El único sector que podrían tal vez sacarle a la centro derecha sería el sector de Bópoli, al cual podrían tal vez absorber dentro de esa otra coalición, pero con la UDI y Renovación Nacional sería una pésima idea. Pero lo novedoso de esto es que al darse cuenta en el plebiscito que los sectores de la derecha se quedan callados y dejan un mayor protagonismo en la centroizquierda y al PDG, que eso es prácticamente el 62% del electorado de la población chilena, o sea, mucho, es arrasar, se dieron cuenta que les conviene mucho más eso y que por lo tanto irse a la derecha no les conviene, sino que les conviene irse más al centro porque así tienen más a nivel electoral. Entonces probablemente va a ocurrir que se va a haber fortalecido el centro en los próximos años, eso se va a ver, el PDG, la centroizquierda y la centroderecha, dependiendo de lo que haga, tal vez pueda verse fortalecida, pero una consecuencia interesante que el rechazo haya ganado de esta manera y que ahora estén actuando así los políticos, además del crecimiento del PDG y de una centroizquierda más a la antigua, como en los 90 y los 2000, es que, por un lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista van a perder apoyo, la izquierda radical va a bajar y están teniendo una derrota histórica, si es que no la peor de toda su historia. Y por otro lado, si es que empieza a materializarse esto, que buscan aislar electoralmente al Partido Republicano, que recordemos que la centro derecha le dio espacio a nivel electoral, también esta victoria lo que va a generar es que los republicanos al tiempo pierdan apoyo y por lo tanto se les empieza a aislar políticamente, igual como se va a intentar aislar al Frente Amplio y al PC. De cierta manera, en el largo plazo, a los republicanos tal vez le habría convenido que hubiera ganado tal vez, por ejemplo, el apruebo, pero por un poco y se habría mostrado como la reacción dura ante el radicalismo que se viene. Pero el rechazo al ganar de manera tan aplastante como lo hizo y con una centro derecha que ahora empieza a hacer estos cálculos y un partido de la gente y una centro izquierda fortalecida, puede que los intenten aislar y por lo tanto los dejen apartados a nivel político y los saquen de sus listas afectando sus resultados. Ahora, por otro lado, eso también se está buscando que ocurra con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así que de cierta manera se da la situación positiva de que al crecer esta estructura de centro, los extremos los van a ir purgando de la política chilena. Entonces, novedades que se están dando, ¿no? Pero ¿qué les parece este intento del gobierno de Boric de, por secretaría, salvar la constitución del apruebo? ¿Creen que se lo va a permitir la centroderecha, el PDG y la democracia cristiana? Todo eso coméntenlo abajo. Y al mismo tiempo, ¿qué les parece las críticas de la prensa ahora a la apruebo y que todos se le hayan ido en contra? ¿Esto durará en el tiempo? ¿Son unos volteretas? ¿Qué piensan de eso? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.